Está bien lento mi sistema. A ver, ya estamos acá. Ya estamos por acá. ¿Qué me dice ahí Asachi? ¿Qué me dice ahí Díaz, Fuentes, García, Vigo, eh, Cornelio? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Por acá estamos con... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas, un gusto, un gusto. Hoy estoy leyendo pocos nombres, veo. Ah, no, hay bastantes que están, pero no sale su imagen acá. Ya, pero otros que están entrando recién por ahí, bien. Vamos a ver acá. A ver, estamos ahí cargando el archivo para ver. Estamos tratando, nos hemos quedado tratando el capítulo tercero, ¿no? Vamos a revisar ahí todos estos aspectos en una primera media hora y luego continuamos con el cuestionario. Recuerden que todos debemos tener un cuestionario de encuesta. Todos debemos formular un cuestionario de encuesta, ¿no? Ese cuestionario va a estar formulado en base a las variables y las dimensiones del trabajo de investigación. Repito, el cuestionario va a estar formulado en base a las variables y las dimensiones del trabajo de investigación de cada una o uno de ustedes. Por eso que es necesario, desde el inicio del arranque del trabajo, formular las variables, identificar las variables y sobre esa base señalar las dimensiones, porque eso marca la pauta para todo, ¿no? Y estoy compartiendo aquí el trabajo que estamos utilizando como modelo. Ahora vamos a ampliar aquí para que sea más grande. Ahí está. Ya está. Entonces estamos trabajando esta investigación como modelo para que ustedes puedan hacer el resto, ¿no? Acá dice la administración financiera y las colocaciones en las MIPYMES en un banco de Lima Metropolitana 2021. De arranque podemos identificar desde ya que la variable independiente lo tenemos acá, administración financiera, ¿no?
Administración financiera es la variable independiente, ¿no? Y colocaciones en MIPYMES, la variable dependiente. La dimensión espacial es el banco, en este caso, Banco de Lima Metropolitana, que puede ser uno u otro banco, grande, mediano, pequeño, un banco, cualesquiera que existan aquí en Lima. Y el periodo 2021 indica la dimensión espacial, ¿no? Y en relación con eso ya tenemos ahí enmarcado cómo vamos a desarrollar el tema, ¿no? Ahora, un primer punto en este recordario que estoy haciendo, a ver, voy avanzando, ¿eh? Acerca por acá el temario que ya. Estamos en esta parte, ¿no? Capítulo tercero, método, ¿no? Pero quería que vean como recordar y las dimensiones, ¿no? Las dimensiones que están por aquí más abajito. Ahí está. Entonces, como acabo de indicar, ahí está la variable independiente, por acá está la variable dependiente, y luego cada una con sus dimensiones, ¿no? Recordemos que estas dimensiones que están ahí, por ejemplo, planeación financiera, organización financiera, dirección financiera, control financiero, son son elementos que están dentro de la administración financiera. Y hay un orden, una secuencia. Para que uno concrete la administración, primero planifica, se organiza, dirige y finalmente controla. En la otra variable, lo tenemos ahí, mire, en la otra variable tenemos ahí colocaciones, que hace alusión a los préstamos, ¿no? A los préstamos que hace una entidad y sobre la cual tiene que determinar algunos indicadores del cliente, como la liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad. Esa es una manera de identificar aquellos elementos que tienen que ver con las colocaciones. No es la única, podría utilizarse otra, ¿no? Como por ejemplo los requisitos para calificar al cliente. Se me ocurre por ahí también utilizar, por ejemplo, su situación o condición en el sistema financiero, la tasa del crédito, el plazo del crédito, ¿no? Varios aspectos que podríamos tener, ¿no? Simplemente lo que tenemos aquí es un modelo. Ya cada investigador o investigadora tiene que ver ahí cuál es lo más conveniente, ¿no? En este caso, yo he considerado estas dimensiones un tanto relacionándolo con la contabilidad, porque esta información sale de los estados financieros, ¿no? Para darle una orientación ahí hacia lo contable, ¿no? Hacia los ratios que se determina cuando se analiza los estados financieros. Pero habrá múltiples formas de, de determinar si un cliente tiene condiciones para darle un crédito o no, ¿no? Bien, entonces sobre eso se ha ido formando el resto del trabajo, ¿no? Y entonces regreso aquí para hacer también una suerte de repaso, como dije, una media hora en, en este capítulo 3, método, ¿no? A veces uno cree que estos temas de aquí son un relleno y que, pues ahí no. Tengan en cuenta bien, porque los profesores que examinan
se dan cuenta que los alumnos solamente llenan estos datos y lo toman de un modelo como la plantilla que yo les he dado y pum, pa, chanta más los datos, ¿no? Y por ahí entonces comienzan a preguntar ya. Y comienzan a preguntar y si no, como dicen, si no ata ni desate el alumno o alumna, ¿y qué más? Pues tiene que desaprobarlo. Recuerde que cuando uno va a sustentar una tesis, uno mismo ha seleccionado esa modalidad de tesis. Nadie te ha puesto ahí una pistola para que hagas tesis, sino que uno mismo ha seleccionado la modalidad de titularse por tesis, graduarse por tesis, ¿no? Algo más, uno mismo ha seleccionado su investigación, uno mismo ha seleccionado el título y con ello una variable y otra, las dimensiones de una y las dimensiones de la otra, ¿no? Aun cuando en extremo uno lo manda a hacer, porque uno puede hacer eso, ¿no? O sea, está en la libertad de hacerlo, pero uno tiene que darse cuenta de todo eso. Uno tiene que comprender, llegar a comprender todo lo que contiene su trabajo. Cada parte, como en este caso, la tercera parte del trabajo, la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, todas las partes que contenga su trabajo. Uno tiene que conocerlo así, de, de barrido, digamos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. De cualquier forma, tiene que conocer su trabajo. Más aún cuando uno lo selecciona, cuando uno lo escoge, cuando uno lo hace. Bien, en ese sentido, por ejemplo, son preguntas recurrentes. ¿Y cuál es el tipo de investigación que ha desarrollado? Y esto está claro, acá está escrito, ¿no? Pero a veces, como le decía hace un momento, a veces lo llenamos ahí nada más y lo abandonamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, la, la administración financiera y la colocación en mis pymes en un banco de Lima Metropolitana es una investigación de tipo aplicada. Por cuanto, incluso le dice por qué. ¿Por qué es aplicada? Por cuanto se facilitará la solución del problema de las colocaciones mediante la administración financiera, ¿no? O sea, te dice para qué sirve ese modelo. Te dice que en base a en base a las teorías que existen, como este caso de colocaciones y de administración financiera, tendrás elementos como para aplicarlo en la solución de un problema, en este caso de las MIPYMES. Ahora, pero a veces también te repreguntan acá, ¿no? Te repreguntan y te dicen, ah, qué bien, es aplicada, ¿no? Y si, y si no fuera aplicada, ¿qué otro tipo sería su investigación? Pues no recuerden ahí el otro tipo que existe, es el tipo de investigación básica o pura. No es básica y pura, ¿no? Sino o, básica o pura. No está de más recordar ahí que una investigación es básica o pura cuando se crea un conocimiento nuevo, ¿no? Por ejemplo, alguien que creó este término de administración financiera, el primero que introdujo este término de administración financiera, de hecho su investigación habrá sido básica o pura. O este otro que puede haber inventado las colocaciones. Si alguien creó, digamos, este término mediante una investigación, entonces, si creó por primera vez, aparecerá pues así como una investigación básica o pura, ¿no? También le dije que aquí algunos revisores te dicen, pues, mira, tú lo que dices ahí en este primer párrafo está bien, pero
cómo, cómo lo relaciona con algún autor. Y entonces a veces es necesario, pues, a pedido de los revisores, poner esto. No es obligatorio, pero porque algunos lo piden y otros ni lo piden. En las investigaciones hay diferentes pareceres, ¿no? En las investigaciones hay diferentes pareceres. Hay algunos revisores que son muy exigentes y que por cualquier cosa te observan, ¿no? Y te tumban el trabajo, ¿no? Otros un poco más condescendientes, van a la parte sustancial como es el problema y ven que el resto se lidia con eso, ya, pam, pum, adelante, ¿no? Pero hay algunos bastante, bastante dedicados al trabajo de revisar y le dedican mucho tiempo para revisar. Y ven cada cosa que uno ha cometido y te resaltan. Y lógicamente si no concuerda con su parecer, te, te observan el trabajo, ¿no? Tenemos esto del nivel, ¿no? ¿Cuál es el nivel de su investigación? Su investigación tiene un nivel, dos niveles, tres niveles. ¿De qué nivel o de qué niveles es su investigación? Pregunta recurrente, cantadita, cantadita. Y no le digo que es cantadita para nuestros exámenes, sino para que ustedes se defiendan más adelante con su tesis, ¿no? Y entonces en la doctrina metodológica aparecen estos niveles, ¿no? Descriptivo, correlacional, causal y otro, ¿no? Que podría aparecer, ¿no? ¿Por qué una investigación es del nivel descriptivo, ¿no? ¿Por qué? Y esto le pueden preguntar, ¿por qué su investigación es del nivel descriptivo? Bueno, la respuesta está acá, ¿no? Porque el trabajo describe, especifica, detalla, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, dice, en este trabajo se describe, pero estamos ahí redundando en la palabra, ¿no? De repente podemos cambiarlo ahí, especifica, ¿no? En este trabajo se especifica. Para no ser redundante con el término describir, ¿no? En este trabajo se especifica, se detalla. ¿Qué cosa vamos a detallar? Todo lo relacionado con las variables. Y ahí está indicado. Acá es indicado la variable de este trabajo. Ustedes indicarán sus variables correspondientes. Y luego, está bien, se ha esforzado en su trabajo y le ha puesto también nivel correlacional. Y entonces te pueden ver, ¿y por qué es correlacional? Y entonces también acá nos da la respuesta, ¿no? Porque mediante este nivel se procura establecer la asociación o relación o enlace entre las variables, así en forma general, entre las variables de una investigación. Y aquí en este caso se ha puesto las variables y ustedes pondrán sus variables y todos felices y contentos, ¿no? Pero la palabrita clave es esta, por la asociación, ¿no? Este, este nivel correlacional está referido a un dato que vamos a determinar posteriormente cuando hagamos los resultados. Cuando tengamos los resultados, pasamos a otro punto y se llama la contrastación de la hipótesis. Y para contrastar la hipótesis debemos determinar la correlación. Anote, la correlación. Esa correlación es una medida estadística que nos permite ver justamente el grado de asociación. Y vamos a tener un grado de 100%,
99, 98, 96, 95, 50, 30, 20, o de repente cero. Bueno, si sale cero, no hay asociación, pero si sale cualquier otro número superior a cero, o incluso menor a cero, superior a cero o menor a cero, sí hay correlación. Si sale es un valor positivo, por decir más 90, más 90, o como da el sistema, por ejemplo, te da como 0.9, coma 9, nomás te pone ahí, coma 9, coma 9. Y eso significa ya pues 0.90 o 90%, ¿no? Y si da positivo, significa que esa correlación es directa, es directa. Y en cambio, si te da negativo, hay correlación, pero será inversa. La relación o la asociación será inversa. Desde ya les voy adelantando eso, porque cada punto, cada capítulo está relacionado. El 2 está relacionado con el 1, este 3 está relacionado con el 2 y el 1. Cuando estemos en el 4 está relacionando obviamente con el 3, 2 y 1 y así sucesivamente. Y entonces, este nivel nos lleva a determinar esa correlación que le menciono. Esta correlación es muy utilizada, muy utilizada en estadística y matemáticamente tiene su fórmula. A veces ni nos damos cuenta de la fórmula porque recurrimos al Excel o recurrimos a un software como el SPSS y pum, pa, prrm, el sistema nos determina, ¿no? Pero no sabemos ni qué cosa es ni de qué se trata. Pero la correlación tiene una fórmula matemática, ¿no? Bien, ahora miren, no todos los trabajos tienen un nivel causal, pero cuando utilizamos estos términos variable independiente o variable dependiente y variable dependiente, estamos hablando de un nivel causal. Porque hay algunos que hacen su investigación solamente identificando variable 1 y variable 2. También existe esa forma. Variable 1 y variable 2. Y no le dan el nivel de independiente o dependiente. Pero si nosotros le damos ese nivel, como en este caso, entonces quiere decir que nuestra investigación es del nivel causal. ¿Y qué significa ahí? Este trabajo tendrá el nivel causal, por cuanto la administración financiera será la causa para que mejore las colocaciones de mis pymes en un banco de Lima Metropolitana. Este nivel causal conlleva, digamos, a otro elemento estadístico y que se llama la regresión. Anote, la regresión. Toda investigación que tiene un nivel causal, donde una variable es la causa y la otra el efecto, donde el resultado de una depende del resultado de la otra, donde si yo digo que una variable es solución, donde si yo digo que una variable es problema y otra es solución, ahí es porque estoy hablando de causa-efecto, ¿no? Entonces, en ese marco debemos estadísticamente determinar la regresión. Anoten ahí, regresión. Luego vamos a ver en qué consiste esto de la regresión, pero les adelanto. ¿Qué cosa mide la regresión? La regresión mide el peso, la fuerza que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente. Dicho de otra manera, el peso que tiene la variable solución sobre la variable problema, ¿no?
Por ejemplo, si el resultado fuera, se me ocurre, 95%, quiere decir que todo lo que acontece en la variable dependiente se debe a la potencia, la fuerza que tiene la variable independiente sobre esta, ¿no? Sobre la dependiente. Un 95%, como decía, para un ejemplo, ¿no? Para un ejemplo en particular. Ahora, otra cosa, mire. Si hablamos de una investigación de nivel causal, es porque, como este caso, también tiene nivel correlacional. O sea, no podemos eliminar el nivel correlacional. Siempre que se trate, digamos, de un nivel causal, conlleva, digamos, a que esta también tenga nivel correlacional. ¿Por qué? Porque si una, si una, si una tiene peso sobre otra, es porque en realidad hay una relación, hay una asociación, ¿no? Eso se lee por lógica, ¿no? Muy bien, entonces estos niveles que posiblemente ustedes lo hayan visto muy frío, muy literatura, un relleno, profe, ah, ya, esto no pasa nada, no pasa nada, profe. Y miren cuánto mensaje que tiene todo esto. Y nos lleva a esos términos estadísticos, no solamente términos, sino operaciones estadísticas, como la correlación y la regresión de lo más relevantes en la estadística. Y algo más, con esa correlación y con esa regresión, nuestra tesis, perdón, nuestra hipótesis quedará contrastada o no quedará contrastada. ¿Qué cosa significa contrastar? Significa hacer la prueba de la hipótesis, ¿no? Es como la prueba de amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Como la prueba de amor que algunos exigen, algunos exigen. Oh, Y bueno, un tanto así es esa contrastación que vamos a hacer, ¿no? Y todo nace acá, ¿no? Nace teniendo en cuenta estos niveles. Así es. Así que tengan en cuenta, por favor, ahí, la famosa prueba de hipótesis o contrastación de la hipótesis, que se hace entonces con mm, con la correlación, regresión. Hay otra prueba de lo más importante también que se utiliza, que es la prueba de chi cuadrado. Prueba de chi cuadrado. También es una prueba que nos permite ver el nivel correlacional, el nivel de asociación entre una variable y otra, ¿no? Y que parte de algunos supuestos, ¿no? Donde uno como investigador eh, piensa, anhela tener, digamos, un cierto grado de asociación, ¿no? Y luego en la práctica, ese grado que anhelamos nosotros podría ser diferente o de repente igual, o podría ser mayor o podría ser menor, ¿no? Y entonces de esa comparación que se hace estadísticamente, se establece ahí el famoso chi cuadrado, ¿no? Todos son, ustedes han, seguro, eso lo han estudiado en estadística, aun cuando a veces los estadísticos se meten en sus asuntos ahí, meten números por acá y por allá, y no hacen exactamente lo que a nosotros los contadores nos interesa. A nosotros los contadores nos interesa saber la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza, esto, la correlación, la regresión, el chi cuadrado que estoy mencionando. Esas son las pruebas que nos interesan, ¿no? Para nuestras investigaciones, ¿no? Más que otros temas que a veces se utilizan. Pero bien, entonces, y ahí estamos viendo esto. ¿Para qué sirve esto del nivel de investigación? En el caso de nosotros de todos los que estamos haciendo estas investigaciones, va a tener esos tres niveles,
sea que no hay ningún problema ahí en ese sentido. Ahora, vamos con los métodos, ¿no? Si bien es cierto, esta parte se llama método, en vez de método debería llamarse metodología. No sé por qué lo han puesto ahí, porque en otras universidades está como metodología, ¿no? Debería ser metodología, pero así está el modelo Villarreal como método y eso hay que respetarlo. Mientras no lo cambien, ahí está. El asunto es que a veces te pueden preguntar y cuál es el método que has aplicado. Y de repente comienzas a hablar de todo esto, pues, de todo, ¿no? Porque método, ahí está el título, ¿no? Pero de repente no te han querido preguntar eso, ¿no? Sino que te han querido preguntar solamente esto de acá. Esto, ¿qué método has aplicado? Entonces ahí hay que ver por dónde va la pregunta de quién te hacen. Pero fácilmente uno cuando entiende su trabajo puede deducir, ¿no? ¿Qué es lo que te están preguntando para poder contestar? En todo caso, todo trabajo de investigación aplica muchos métodos, ¿eh? Muchos métodos, que a veces algunos ya ni hacemos referencia, ¿no? Como el método histórico, por ejemplo. El método histórico, toda investigación aplica el método histórico, porque cuando hacemos investigación vamos viendo pues lo que ha pasado en relación con estos trabajos a través del tiempo y todo eso, ¿no? Y vemos qué pasó con una variable y con la otra, ¿no? Pero a veces ni lo referimos ya, porque ya se sobreentiende. Generalmente cuando nos pregunta por el método es sobre esto, ¿no? Sobre el método deductivo, sobre el método inductivo, sobre el método analítico, sobre el método estadístico. Esto, hay mucha incidencia en esto, el método estadístico o el método sintético y cualquier otro método que pueda aparecer por ahí, de seguro que usted lo ha aplicado en su trabajo, porque el hecho de hacer un trabajo que es una creación, ¿no? Es una creación, un invento del investigador o investigadora, y en ese sentido aplica una serie de métodos. Algunos, como le digo, ya rutinarios que ni nos damos cuenta, pero lo estamos utilizando. El asunto podría ser acá algunas preguntas, por ejemplo. ¿Y cómo ha aplicado? ¿Y cómo ha aplicado usted el método deductivo en su investigación? Y entonces la respuesta está ahí al frente de nosotros, ¿no? Porque acá dice que este método ha permitido tratar la información de lo general a lo particular. Es decir, usted ha tomado lo que existe a nivel global, de ahí lo ha traído a su caso particular, a su investigación propia. Y eso se puede aplicar en varias partes del trabajo, ¿no? Eso lo hemos, de hecho, de hecho, por ahí tenemos, por ejemplo, antecedentes internacionales y nacionales. Cuando hablamos de antecedentes internacionales y nacionales, es esto que estamos aplicando, ¿no? Incluso este método se puede aplicar para describir el problema también. Se puede aplicar en cualquier parte del trabajo. También nos podrían preguntar sobre y cómo usted ha aplicado el método inductivo en su trabajo, ¿no? Porque a veces no te preguntan así un concepto en particular, sino cómo lo has aplicado en tu trabajo. Porque eso es lo que interesa, digamos, al momento de una sustentación, ¿no? Todo lo que existe, cómo lo has aplicado a tu trabajo. Y entonces, ahí, si me preguntas sobre cómo he aplicado este método inductivo, ahí está la respuesta. Mediante este método se ha trabajado la información desde desde mi caso particular, desde mi problema particular, de ahí da un salto cualitativo hacia el resto, hacia, hacia lo que pasa en el país o hacia lo que pasa en el mundo. Y aquí también esto se aplica. Cuando, cuando, cuando presentamos, por ejemplo, una investigación,
las investigaciones que se han dado en Lima, cuando se han dado en todo el país, cuando se han dado en Latinoamérica, cuando se han dado las cosas a nivel mundial. Estamos hablando ahí de ese método, igualito, igualito el método inductivo, ¿no? Y este método particular y muy estudiado y tenido en cuenta por todos, ¿no? ¿Quién no hace análisis? Hasta cuando uno quiere enamorarse, alguien analiza, ¿no? Quiere averiguar, ¿no? Quiere averiguar todo lo que se pueda de una persona. Y lo busca en el Facebook, lo busca en el Instagram, lo busca acá, por allá. Y Guido, llega, ¿cómo? Y uno Guido, analiza, ajá, y uno, y uno analiza, ¿no? Uno analiza, digamos, a una persona, ¿no? A una persona, o uno quiere trabajar, ¿no? Uno quiere ir a trabajar y quiere saber, pues, la empresa donde hay una vacancia por ahí, por decir, quiere saber, digamos, quiénes son sus clientes, sus proveedores, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ahí? Este método analítico es de lo más importante, ¿no? Recuerden que nosotros en contabilidad estamos muy orientados con este método. Cuando hacemos análisis de estados financieros, ahí está, pues, esto es lo que hacemos. Método analítico, analizamos, análisis de estados financieros. Uh-huh. O cuando los auditores, por ejemplo, cuando los auditores toman una prueba selectiva, analizan qué pasó ahí, se cumplen o no se cumplen las normas. Si hay derecho o lugar a formular una observación o un hallazgo, inmediatamente mediante el análisis. Y analizando, siempre estamos analizando. Incluso cuando tomamos la información, analizamos si esa información es la adecuada. Nos vamos a la red y vemos si la información que vamos a obtener es de los años más recientes, si la información está relacionada con una variable en nuestro trabajo, si ese trabajo se relaciona con el tipo de empresa que también estamos aplicando nosotros. Ahí, a veces ya lo hacemos mecánicamente, el análisis. Y así uno, incluso como alumno, uno va a comenzar con un profesor que no conoce y comienza, oye, ese profe será bueno, será malo, me dejará relajarme, o será así muy exigente y al final, no sé, y comienzan a analizarse. Y los profesores también, hoy ¿qué grupo me tocará? Estos serán los relajados de CUDET, los relajados de CUDET, o será de otro grupo, no sé, ¿no? Y así cada uno hace su análisis, ¿no? A veces sin querer queriendo hacemos nuestro análisis. Y seguramente ustedes del inicio de hoy han dicho, oye, ¿y el profe qué va a hacer ahora? Si ya nuestra tesis ya está todo, ¿ya? ¿Qué cosa va a hacer el profe? Ya no hay nada más que hacer, ¿no? De repente ha dicho alguien, ¿no? Que no hay nada más que hacer. Y ustedes ven que hay muchísimo que hacer, ¿no? Entonces, este método analítico está en todas partes, en la vida social, en la vida familiar, en la matemática, en la estadística misma, en la contabilidad, en la auditoría, en la finanza, ¿no? En la finanza, cuando queremos ahorrar en un banco, ¿acaso no comenzamos a preguntar, oye, ¿y ese banco cuánto paga? ¿Y ese banco tiene cajeros? ¿Tiene agente? Y comienzas a preguntar, digamos, una y otra cosa, ¿no? Una y otra cosa. y te comienzas a preguntar una y otra cosa, Guido, ¿no? igualito, Guido. Así es. Y te comienzas a preguntar así varias cosas y estás analizando, ¿no? Estás analizando, ¿no? En todo, en todo. Nosotros en este caso, este método lo hemos aplicado ahí, en particular, lo hemos aplicado ahí al problema. Lo hemos aplicado al problema. Porque dice que este método ha permitido especificar, detallar, ¿no? Los síntomas.
las causas, el pronóstico, el control de pronóstico del problema de investigación. Siempre cuando uno analiza va así a ciertos puntos, ¿no? A ciertos puntos, ¿no? Si uno está analizando a una persona, lo analiza físicamente, lo analiza socialmente, lo analiza de una u otra forma, ¿no? De una u otra forma. En todas sus formas. Quiere información de una persona, ¿no? Y comienza a analizarlo. Casi lo mismo que hemos hecho nosotros. En este caso, se ha aplicado el problema porque queremos saber qué es lo que se ve, qué es lo que se ve ahí en forma clara y precisa. Y esos son los síntomas. Y luego quiere saber a qué se debe eso, por qué se da, por qué se dan esos síntomas. Y entonces ya estás en las causas. Y luego comienzas a elucubrar y dices, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si se soluciona esto? Bueno, de repente ya se acabó el problema. ¿O qué pasará si no se soluciona eso? Y entonces tendrás pues un pronóstico más nefasto del que ya tienes. Y en investigación hacemos eso. Y por último proponemos ahí la solución con este control de pronóstico, ¿no? Y decimos, no, un momentito, todo eso que podría ocurrir, yo lo soluciono con esto, mi variable independiente, mi solución, ¿no? Y con eso, aquí en este caso, por ejemplo, prometemos solucionar todo eso con la administración financiera, ¿no? Pero siempre y cuando sea pues una administración financiera positiva, ¿no? Ah, ese es otro punto que debemos tener, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando proponemos una alternativa de solución, no necesariamente esa alternativa es positiva, adecuada, eficiente en una entidad, sino que nosotros lo estamos proponiendo para que sea así, para que los directivos, funcionarios se aboquen a que en este caso la administración financiera sea una administración eficiente, efectiva, ¿no? Que contribuya al logro, digamos, del, de que las colocaciones se, se lleven a cabo de la mejor manera. Entonces, por ahí va. Esto del método analítico. Hay muchos detalles cuando uno busca aquí en la red sobre este método analítico, te dan muchas pautas. Aquí hemos averiguado muchas cosas, pero tiene su doctrina todo eso. Y esto del método estadístico, justamente hace ratito que estamos hablando del estadístico, ¿no? ¿Para qué sirve el método estadístico? Te pueden decir así un poco para ver cómo lo tomas, ¿no? Te pueden preguntar, ¿no? Usted menciona acá que aplica el método estadístico, pero su trabajo se trata de finanzas, ¿no? O su trabajo se trata de contabilidad, su trabajo se trata de auditoría, o su trabajo se trata de costos, o su trabajo se trata de tributación, ¿no? ¿Cómo es que mete acá la estadística? Y el que te pregunta, yo lo veo inadecuado todo esto, pero no creas que él lo hace porque efectivamente es inadecuado, ¿no? Sino para ver cómo reacciona, ¿no? Para ver que salgas a defender. ¿Por qué has mencionado aquí el método estadístico? Y reitero nuevamente aquí, hay que tener siempre aquí la respuesta para todo lo que hemos puesto en nuestro trabajo. Nadie te ha dicho que lo pongas. Uno mismo, cuando hace un trabajo, lo pone, porque juzga que es necesario, ¿no? Y si es necesario, debe saber por qué está ahí, ¿no? Y no olvidarse, y siempre chequearlo, ¿no? Y entonces aparece aquí lo siguiente. El método estadístico, mediante este método, dice, se ha podido determinar la muestra de la investigación, la base de todo, mire. O sea, si no fuera por este método, no tuvieras una muestra. Así como la correlación. Y también se ha determinado la regresión. Y así puedes agregarle más elementos estadísticos si hubiera determinado. Porque recuerden, no hay límite para poner, digamos, las pruebas estadísticas.
uno puede poner más de una prueba, varias pruebas, de tal forma, digamos, que convenza a tus revisores, a tu jurado, que tu trabajo está bien. Pero eso mismo debes utilizarlo cuando te pregunten, pues, ¿por qué haces aplicado el método estadístico? ¿No? Ahí está todo lo que ya habíamos anunciado anteriormente, ¿no? Y luego este método sintético, que algunos ya ni lo consideran. ¿Por qué? Porque siempre estamos aplicándolo. Siempre estamos haciendo una síntesis, ¿no? Un resumen de algo. Cuando tomamos la información de un antecedente nacional, estamos sintetizando. De un antecedente internacional, sintetizamos. Cuando tomamos la información de un libro sobre la variable independiente, sintetizamos. No tomamos todo, ¿no? Los trabajos tienen 500 páginas, 200 páginas, 800 páginas, otros tienen más o menos páginas, y entonces, y eso nosotros lo convertimos en ¿qué? En media cara, en media página, mediante el método sintético. Y dice acá, este método ha permitido resumir efectivamente los antecedentes, la base teórica, el marco conceptual, la definición de términos, todo, ¿no? Todo lo que, todo lo que está en la tesis está resumido, ¿no? Porque acabo de decir que estos métodos, cada uno de estos métodos tiene una doctrina, ¿no? Cada uno de estos métodos tiene un libro como tratamiento, ¿no? Pero nosotros hemos utilizado este como los otros métodos y hemos hecho una síntesis en cada método que estamos hablando. Entonces siempre estamos aplicando. Tanto que siempre lo aplicamos que a veces ya ni lo consideramos, ¿no? Pero es mejor considerarlo. Porque por ahí, si no lo consideras, entonces a veces lo olvidas. Si no lo consideras, lo olvidas y por ahí te pueden tomar una pregunta a eso y como no le prestaste interés, ya. Y caes por algo, digamos, tan simple como que puede ser un concepto puntual, ¿no? Ahora del diseño, ¿no? Del diseño es otro tema de lo más relevante, una investigación. El diseño, ¿cuál es el diseño que ha aplicado en su investigación? ¿Qué diseño ha aplicado? ¿Por qué ha aplicado ese diseño? ¿Cuál es la diferencia de este diseño con otro diseño? ¿Y por qué su trabajo se alinea con este tipo de diseño, etcétera, etcétera? Varias inquietudes que van a aparecer, ¿no? Y que no debemos descuidarlo. En este caso, Salud. gracias. Siempre refrescando la garganta. Miren, acá dice clarito que el diseño que se ha aplicado es el no experimental. No experimental. Si existe el no experimental, claro, de lejos debemos saber que existe el experimental. Pero primero vayamos con este no experimental. ¿Por qué es esto es de no experimental? Y aquí Hernández Sampieri, Fernández y Baptista nos dice en qué consiste ese diseño. Dice, el diseño no experimental consiste en no manipular. En no manipular. ¿Qué significa no manipular? Si, si algún encuestado te puso su respuesta como número 5, tú no le puedes poner 1. O si te contestó como 1, que no te favorece, tú le pones 5. Entonces, en una investigación de este tipo no experimental no podemos hacer eso. Porque la doctrina generalmente aceptada sobre estos tipos de diseño nos indica, nos dispone, nos obligan a no hacer esa manipulación y ni controlar los resultados, ¿no? Y más bien acá, en este diseño, se toman los resultados tal como se han dado en la realidad, sin variarlo. Así, si salió mal tu encuesta,
y mayoritariamente te contestaron con resultados que no te favorecen, ya déjalo ahí, déjalo ahí. Eso es lo que ha entendido la gente. Déjalo ahí y sigue con la investigación. Ah, y aprovecho ahí para reiterar lo siguiente. No hay investigación mala. Malo puede ser uno escribiendo su tesis, no haciéndolo, pero no hay investigación mala. Puede investigarse cualquier tema y no hay investigación mala. Usted puede llegar a un resultado positivo, adecuado para usted y para el mundo en buena hora, pero y, y otro investigador puede haber no llegado a nada, a nada. Y más bien todo lo que ha obtenido son resultados negativos, pero tampoco esa investigación es mala. Todo lo que se haga en investigación es bueno, aunque el investigador o investigadora sea mala, no hay trabajo malo, todo es bueno. Aunque usted no llegue a contrastar su hipótesis, la investigación queda y tranquilamente se aprueba y sin mayor problema. Eso lo saben los profesores que mayormente enseñan investigación y los revisores también deben saber todo eso, ¿no? Que no hay investigación mala. Mala será la redacción, por ahí a un término u otro, que eso se puede corregir, pero en el fondo la investigación realizada no es mala por sí, no es mala por sí. ¿No? Bien, entonces quedamos aquí en que estamos ahí frente al diseño no experimental. No experimental también se relaciona con que no podemos hacer, en que no podemos someter a prueba lo que estamos haciendo. Como este caso, por ejemplo. Como este caso, es una investigación sobre, desde el punto de vista de un banco que tiene problemas con sus colocaciones y quiere hacerlo mejor, quiere tener más colocaciones y con ello recuperar oportunamente esos créditos, quiere que su tasa de interés sea aceptada, quiere que sus plazos sean aceptados, quiere que sus requisitos que exige para colocar sean aceptados, ¿no? Y frente a ello toma, digamos, a la administración financiera, que es una teoría generalmente aceptada, y sobre eso busca la solución correspondiente, ¿no? Y eso, digamos, eso no lo podemos llevar a la realidad en un banco. Un banco no puede funcionar porque nosotros presentamos una propuesta como esa. Y aplicar la propuesta que le estamos haciendo parando el resto de sus operaciones. No se puede hacer, no se puede hacer ninguna empresa, ¿no? Porque estos tipos de trabajo pues no permiten paralizar la economía, la empresa, ¿no? Pero en cambio, en medicina, en química, en física y en otras áreas sí podemos nosotros estar digamos, experimentando, experimentando y la entidad sigue, ¿no? Como que están haciendo ahorita, por ejemplo. Ya hicieron las vacunas con una serie de componentes y todo para cierto nivel de personas y ahora están avanzando para que lo hagan masiva en todas las personas, incluidos niños, bebés y todo, ¿no? Pero eso ya es otra investigación que complementará la anterior. Entonces, nuestras investigaciones son no experimentales por esto que hemos dicho, porque no lo podemos manipular ni controlar los resultados. Y además, porque no nos permiten aplicarlo en la realidad. Y entonces, si existe el diseño no experimental, ¿en qué consiste el otro? Bueno, el otro es el experimental, por supuesto, que es el experimental. Y en ese experimental sí uno puede manipular, como puede ser, como ya dije, un químico, un físico, en medicina, en farmacia, en estas ciencias.
Incluso se me ocurre ahí lo que, lo que hacen, por ejemplo, eh, pruebas, se me ocurre alguien que está creando un software, por ejemplo, un software. Un software es un experimento, porque si lo configura de una forma, de repente no sale y comienza a manipularlo, a controlarlo, le pone más datos o menos datos, hasta que finalmente tiene el resultado que quieren. Y así lo ha manipulado, lo ha controlado. Entonces, es un experimento. Entonces, en investigación se habla de esos dos tipos de diseño, experimental y no experimental. También nuestra investigación es no experimental porque son investigaciones académicas, ¿eh? Recuerden que la investigación no se hace solamente académicamente. Los profesores, los profesores que aunque no estudien maestría ni doctorado, también hacen investigaciones, ya son investigaciones profesionales. Incluso hay empresas que se dedican a investigar, como esto de los laboratorios que estaba comentando, o como estos que crean los software, y en cualquier creación, por ejemplo, lo que habrán hecho para crear el automóvil eléctrico, lo que han hecho o hicieron hace tiempo para crear el automóvil que se alimenta con agua, eso salió. En Brasil hicieron eso, pero la industria automotriz no le convenía y desapareció ese proyecto, porque a veces hay mucho interés en todo esto. Como ustedes recuerdan, al inicio de esta pandemia, muchos hablaban de la ivermectina, ¿no? Y que esta curaba todo, ¿no? Al final, el resto lo ha desaparecido. Ha desaparecido el nombre de la ivermectina, ¿no? Ya nadie habla. Y nadie entrevista a este señor, el médico Fernández, uno que es uno que es un médico veterinario, pero dedicado a la investigación. Y él había creado, había, él promocionaba la ivermectina, ¿no? Y también estaba creando su, su vacuna, ¿no? Pero no sé, después ha desaparecido, ¿no? Al final tuvo problemas, creo, de aspecto político, porque recuerdo que el ahora presidente Castillo fue a visitarlo y lo desairó, creo, y a partir de ahí ha desaparecido porque este señor estaba amarrado con el fujimorismo, ¿no? Tanto que aparecía en Willax, y Willax es un canal pues totalmente fujimorista, ¿no? Y entonces, después, ahora ya ni se le ve. Bueno, tampoco ya veo Willax, pero antes sí lo veía, ¿no? Antes sí lo veía, ¿no? Desde que pasó a ser fujimorista ya ni lo veo. Ya pierde objetividad, pues cuando se dedican solamente a defender una determinada línea, ¿no? Bueno, el asunto es que aquí se están haciendo investigaciones, como este señor, el médico Fernández, que tiene su laboratorio ahí en Chincha. El laboratorio existe, él existe, pero él estaba en la búsqueda de la vacuna peruana, pero por ahí se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Bien, bien. Entonces por ahí está todo esto de este tema del diseño de investigación. En el libro de Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, hay mucha más información. Hay como como 15 páginas relacionadas con el diseño, ¿no? Y nos da a entender todos los aspectos, ¿no? Y de ahí es que yo recuerdo haber tomado este concepto, ¿no? Que, que el diseño no experimental consiste en no manipular ni controlar los resultados, ¿no? Lo cual ha sido, digamos, confirmado por otros autores también, ¿no? Bien, seguimos. Ahora, esto de la población. Aquí siempre fracasan, creo que también lo dijimos la vez pasada, pero siempre fracasan los investigadores, ¿no? Cuidado ahí con eso. Porque te van a preguntar, ¿no?
¿Y qué formulita, así te van a decir con toda cariñosamente, ¿no? ¿Y qué formulita ha aplicado? ¿Y qué formulita ha aplicado para determinar su población, ¿no? ¿Qué formulita ha aplicado para determinar su población, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ahí he utilizado la fórmula para mayores de 100.000 o menores de 100.000 y por ahí ya está metiendo la pata, ¿no? Recuerden que la, para, para determinar la población no hay fórmula, no hay fórmula. Repito, para determinar la población no hay fórmula. La fórmula que existe para determinar la muestra, la muestra, ¿no? Y entonces, como no hay fórmula para la población, cualquier número que usted ponga acá tiene que ser aceptado por cualquier revisor. Simplemente que usted sustente adecuadamente. Como en este caso dice, mire, la población de la investigación estará conformada. Aquí está mal, ¿no? Porque esta es la tesis, ¿no? Y en la tesis no puede estará, ¿no? Acá debe ser estuvo, porque acá todos estamos ya en pasado. La población de la investigación estuvo conformada por 135 personas, ¿ya? Pero mire lo que dice, relacionadas con la administración financiera y las colocaciones. O sea, esa es la condición. Para que usted haya seleccionado 135 personas, es porque esas 135 están relacionadas con este tema. Y ahora te pueden decir, ¿y por qué 135? ¿Y por qué 200? ¿Y por qué 500? ¿Y por qué 50? También te pueden decir, ¿no? Y la respuesta va a ser porque, escuchen, ¿ah? Porque esas 135 personas o esas 50 han manifestado la voluntad de colaborar con el trabajo de investigación. Nosotros sabemos que en Lima, por ejemplo, ¿cuántas MIPYMES habrán? Habrán pues más de 1 millón de MIPYMES, ¿no? Pero del millón pues están trabajando todos, no va a estar prestándose para una investigación. En algunos casos ni quieren saber de eso, ¿no? Están buscando ahí dónde vender, a quién vender, cómo, a cuánto vender, etcétera, ¿no? Entonces se selecciona un número pensando en que esa es la cantidad de personas que han mostrado, como dije hace rato, han mostrado voluntad para colaborar, ¿no? Y pueden ser esta cantidad o mayor o menor si fuera el caso, ¿no? Pero hay que saber por qué le ponemos un número ahí, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Y incluso sabiendo ese número acá, ese número nosotros, por ejemplo, aquí determinamos, miren, que hemos encontrado que 27 personas corresponden a la industria, otro tanto a servicios, otro tanto a confecciones, otro tanto a calzado, otro tanto a otras actividades. Y entonces ahí está especificado ya, en forma clarita. Ya tienes tu número, ya has identificado quiénes son esas personas, a qué actividades se dedican, etcétera, ¿no? Pero sobre cada dato que vamos a poner en nuestro trabajo nos van a preguntar. Hay que tener bien claro eso. ¿Por qué eso? Incluso te pueden preguntar, ¿y por qué aquí en esta tabla le ha puesto así, no le ha puesto las rayas verticales? ¿Por qué no le ha puesto rayas verticales a su tabla, no? Se vería mejor, ¿no? Te van a decir así, se vería mejor. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Que es una tabla modelo APA. Incluso aquí, esto falta aquí ponerle en cursiva, ahí. Cada dato que está acá es de acuerdo a APA. No tiene líneas verticales, como reitero, por el modelo APA. Recuerde nuevamente lo que le digo. Cada cosa que vea en su trabajo tiene sentido y está hecho en base a algo. Y usted debe saberlo. No ponga nada que no sepa.
No ponga nada que no sepa, digamos, de qué se trata, ¿no? Luego estamos ahí con la muestra. En la muestra sí es la fórmula. Hay tremendo formulón que vemos ahí, miren. Ahí está la fórmula. Esta fórmula no es para determinar la población, es para determinar la muestra. Incluso la población, que es N, está dentro de la fórmula, porque ese dato lo debemos saber. Si no sabes ese dato, no puedes trabajar. Hay también otra fórmula donde no te pide población incluso. Hay una fórmula que es la fórmula para mayores de 100.000. Fórmula para mayores de 100.000, donde no te pide la población, solamente te pide Z y te pide E del error correspondiente. Hay de todo, hay de todo para desarrollar, pero uno debe saberlo, ese es el punto, saberlo. Acá dice, por ejemplo, la muestra estuvo conformada, mire, otro error aquí, estará, debe ser estuvo, porque aquí estamos hablando de la tesis, ¿eh? Estuvo conformada por 100 personas relacionadas otra vez ahí con la administración financiera y las colocaciones. Tiene que estar relacionada con esos elementos de sus variables. No tiene sentido convocar a otras personas. Tiene que, tiene que ser, las personas tienen que estar relacionadas ahí con la administración financiera y las colocaciones en este caso, ¿no? O con las variables de su trabajo personal de cada uno de ustedes. Y también dice acá lo siguiente, esto, ¿no? Que se ha utilizado el método probabilístico. Para determinar la muestra, se ha utilizado el método probabilístico. Porque estoy aplicando esta fórmula. P y Q, aquí son probabilidades. P y Q son las probabilidades. Acá está lo que dice sobre P y Q. Miren lo que dice ahí sobre P y Q. Dice que representa la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se asume que P y Q tienen valor de 0.5, o sea, 50%. O sea, está todo aquí indicado. Hay que saber cada uno. Recuerde también esto de Z. ¿De dónde han sacado ese Z 1.96? Bueno, es una tabla estadística. Es una tabla estadística, la tabla Z justamente, donde encontramos ahí los valores. En este caso, hemos utilizado Z con 1.96 porque estamos recurriendo nosotros a un error de 5% y a un intervalo o grado de confianza del 95%. Cuando Z es 1.96, el error es 5 y la confianza es 95. Así de esa manera se manifiesta. Porque hay otro valor de Z. Ya le estoy diciendo. Hay una tabla Z. Y también tenemos aquí, bueno, aquí está aplicada la fórmula. Aquí está aplicada la fórmula. Hasta aquí es el numerador, por si acaso. Y acá es el denominador. Que una calculadora puede aplicar así exactamente como está. Y debe llegar a ese valor. Posiblemente el valor no le dé exacto 100. Pero le podría dar 99.6, 7, 96.99, 99.8, 99.9. O de repente le da 100.3, 100.1, 100.4. ¿No? Si fuera ya 100.5, ya está hablando de 101, por si acaso. Tener en cuenta ahí, por redondeo, se llega a 100, ¿no? Bueno, tratándose de personas, esta población no puede ser, pues, las personas somos unitarias, ¿no? Es 100, es 99, es 200, es 500, ¿no? No es 100.1, ¿no? Ten en cuenta también ese detalle, ¿no? Porque le pueden preguntar, ¿no? Le pueden preguntar, su muestra podría ser 99.5,
Así te pueden preguntar. Su muestra puede ser 99.5 y si usted dice sí, ya fue. Tiene que, vaya a estudiar 3 meses más y regresa. Y si regresa y no ha estudiado, tiene que hacer otra investigación, porque ya lo desaprueban. Entonces tenemos que tener en cuenta aquí que cuando hablamos de las muestras son unidades enteras, redonditas, así como está aquí 100. Aun cuando el resultado, como digo, puede salir 100.1, 100.2, pero usted lo redondea a 100. O podría ser 99.5, 99.6, 0.7, 0.8, 0.9, ¿no? Pero por redondeo 100, 100, ya está. Acá también esto va en cursiva, ya está. Entonces, la misma tabla anterior, mire, la misma tabla anterior hemos copiado acá. Estos porcentajes van así. Y usted sabe que la muestra le ha salido acá 100. Usted tiene para hacer esta tabla, usted tiene este valor 100. Y tiene esto, que lo ha tomado, esta tabla de los porcentajes, lo tiene de la tabla anterior, ¿no? Y luego le aplica acá. Como son números redondos, no hay ningún problema acá, ha salido exacto, ¿no? La cantidad es igual al porcentaje aquí, pero por una situación muy simple que aquí coincide, ¿no? Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ahora estamos solamente repasando. Mañana que juega Perú. ¿A qué hora juega Perú mañana? ¿Saben? Creo que a las 3. Las tres, A las 3, profesor. profesor. A las Justo en 3. su clase, profesor. Justo a la hora de su clase. Hoy no sé. A las Ahí, 3:20. creo que nos dedicamos ahí a ver el partido. De todas maneras. Sí, De profesor, sí. todas maneras, ya eso lo entendemos, ahí lo conversamos. Ahí lo Apoyar a conversamos. Bien ahí, profesor. Claro, que mañana tenemos que estar ahí poniendo el pecho, avivando por nuestro país, y encima que tal, juegan allá en Bolivia, en la altura todavía. Va a ser enorme el esfuerzo ahí, dado que nuestros jugadores son más orientados o ambientados, quiero decir, ambientados a la costa, ¿no? Y por ahí un tanto que nos cuesta la altura, por eso que lo han guardado a la Padula, pero la Padula es un, como dicen, un italiano así, pero tiene como si fuera un cholo recio, como si fuera un serrano recio, ¿no? Que soporta, soporta altura, ¿no? Soporta altura. Y también hay uno que fue en Chile, Costa, ¿no? Gabriel Costa. Este también uruguayo peruano. En la selección hay, la selección hay como 5 extranjeros. Bueno, este uruguayo peruano Costa también dice que es muy recio para la, para la altura. Ya lo demostraba antes cuando jugaba en Cristal, escuché por ahí un comentario, ¿no? Y por eso, digamos, mañana debe arrancarse de titular. Igualmente la Padula, que es un cholo recio, ¿no? Según dicen, ¿no? Bueno, esperemos pues de lo mejor, ¿no? Bien. Ganamos y aprobamos su curso. Ya está. Ya está, claro, claro que sí, y con buena nota encima. Bien, bien, bien. Mire, esta parte ya lo vimos hace rato. Igualmente esto ya lo hemos retirado, esta tabla es una que complementa la anterior, ¿no? Donde acá tenemos las variables y las dimensiones acá son las mismas que están arriba. Lo que se ha creado aquí son los indicadores. Recuerden que los indicadores son las unidades de medida. Las unidades de medida, la forma como podemos medir o controlar a la dimensión, ¿no? Por ejemplo, acá dice la planeación. ¿Con qué le medimos si la planeación está buena o mala? Mediante la evaluación. ¿Cómo sabemos si la organización funciona? Midiendo los resultados frente al plan operativo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre toda dimensión va a tener, digamos, un indicador.
cualesquiera que fueren, hay que buscarle por ahí. En algunos trabajos de repente hay algunas dificultades, pero por ahí siempre va a haber, digamos, forma de encontrar ese indicador. Luego, esto también ya lo hicimos, esto de la definición operacional, ¿no? Recuerden que aquí, por ejemplo, acá, no es un concepto que lo vamos a encontrar en los libros. Este no es un concepto que está de libro, ¿no? Sino más bien es cómo va a operar la administración financiera teniendo en cuenta las dimensiones que hemos determinado. Y ahí está cada dimensión, mire. Aquí está la planeación financiera, acá está la organización financiera, por acá está la dirección financiera, por acá está el control financiero. Está ahí. Igualmente en la otra, en esta otra definición operacional. No es una definición conceptual, es una definición operacional. Igualmente tenemos por ahí, mire, la liquidez. Para un crédito hay que hacer el análisis de liquidez, el análisis de gestión, el análisis de solvencia, el análisis de rentabilidad. Ese concepto no lo va a encontrar en ningún libro, porque una colocación lo van a encontrar como un préstamo que hace un banco, ¿no? Analizando, estudiando al cliente, ¿no? Y ya está, se acabó. Pero aquí lo hemos hecho teniendo en cuenta las dimensiones. Ahora, si cambian las dimensiones, tendrá que cambiar eso. Eso no lo dude, tiene que ser así, ¿no? Si no, inmediatamente uno que revise el trabajo se va a dar cuenta de eso. Y luego hemos avanzado esta parte de los instrumentos, ¿no? El cuestionario, las fichas y las guías, ¿no? Y en los procedimientos, aquí también, procedimientos, aquí las técnicas, ¿no? Las técnicas de recopilación con esto de la encuesta, la toma de información, el análisis documental, las técnicas de procesamiento de datos. Ordenamos los datos, registramos los datos, procesamos los datos y seguimos procesando los datos ahí con cualquier herramienta y completamos el tratamiento de la data correspondiente. Acá el modelo de Villarreal pide el análisis de datos y ese análisis nosotros decimos que lo hacemos mediante el análisis documental, la indagación, la conciliación de datos, ¿no? Esta indagación muy utilizada en auditoría, que permite, ¿no? Que permite, como su nombre indica, indagar todo lo que sea posible sobre un tema, ¿no? Lo mismo se aplica acá, ¿no? La conciliación muy aplicada en contabilidad, ¿no? Cuando se hace conciliación de la data del libro banco con el extracto bancario, pero aquí también, así también aquí conciliamos, ¿no? Comparamos la información de un autor y de otro, y sobre eso tomamos el más adecuado. Tabulamos, hacemos comprensión de figuras, etcétera, etcétera. Esto de la consideración ética, recuerden, esto es bien importante. Toda investigación se basa en la verdad. Y la verdad es un aspecto ético, ¿no? Y entonces uno puede ponerle eso que acabo de indicar, o puede ponerle esto que está acá, que la ética es un saber normativo que pretende orientar las acciones de los seres humanos, cualquier aspecto que se refiera a la aplicación de la ética, ¿no? La responsabilidad social empresarial toma en cuenta la ética, el aspecto económico, social, la ética y el aspecto ambiental. Entonces, sí completa, digamos, el tratamiento correspondiente, ¿no? Luego nosotros, en base a esta información, nos hemos ido al final a hacer el cuestionario. Ahí está el cuestionario. Y lo comenzamos a hacer, ¿no? Ya lo hemos comenzado a hacer, ¿no? Incluso lo hemos dejado pendiente ahí. Antes de eso, le dije que cada uno debe tener su matriz, ¿no? Cada uno tiene que tener su matriz. Completar aquí la matriz con los datos que ya se ha ido haciendo. Luego entrar aquí al instrumento
tener en cuenta aquí la escala Likert que va a aplicar para su instrumento, que puede ser esta o puede ser cualquier otra que ustedes tomen. Hay muchos modelos de escalas. Hay que revisar esa información ahí, cuál podría ser la escala que más nos agrada o que más se relaciona con el tipo de información que vamos a manejar, ¿no? Generalmente una escala que bastante se alinea con casi con todos los temas de la carrera contable es esta. Es esta, por eso que se ha tomado ahí como modelo. Esta tablita que está ahí está referencialmente para tomar los datos y hacer las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas más abajo, ¿no? Está ahí transitoriamente, ¿no? Después se va a borrar todo eso, ¿no? Se va a borrar. E incluso ya habíamos comenzado a hacer este cuestionario. Ahí está el cuestionario. Ahí está el cuestionario. Y le digo que pongan énfasis en este cuestionario. Por ahí nos podemos relajar mañana, pero no sin antes tener en cuenta que para la otra semana, incluso antes de la otra semana, ya yo lo voy a indicar para cuándo, deben tener este cuestionario. Y no solamente este cuestionario, ¿no? Voy a anotar aquí lo que deben presentar. Y eso se llama, a ver, por acá lo vamos a anotar ahí en un espacio, aquí. Tomen nota, por favor, ¿eh? Lo voy a poner aquí en rojo. Lo voy a poner en rojo acá, porque se trata, digamos, de considerar aquí la validación. Tenemos que validar el instrumento. O sea, tienen que hacer un trabajo ustedes para la validación del instrumento. Y eso lo deben presentar aquí, viendo antes del 16. Antes del 16 lo deben hacer esto. Y lo deben presentar así. Uno van a presentar ahí la matriz de consistencia. Por eso le digo que deben completar. 2, van a presentar el cuestionario encuesta. Ahí está. 2. 3, deben presentar la ficha de validación. Pero ¿y cómo se ha perdido? No se ha perdido, ahí debe estar, solo no lo he buscado, todavía estoy en la policía. Obvio. Ya. Entonces ahí, estos 3 documentos, pero aquí me estoy quedando corto con otro. Incluso que es el anterior a este. Ahí, vamos a poner aquí la carta. Carta al experto. Hay que hacer una carta a un experto. Hay que hacer estos documentos. Entonces, desde ya, ustedes consideren este trabajo a partir de este momento. Consideren esto a partir de este momento. La validación del instrumento, hay que hacer entonces la carta al experto. 1. La matriz de consistencia. 2. 3. El cuestionario encuesta. Y 4. La ficha de validación. Todo eso está acá. En esta plantilla está. Miren, aquí está la carta. Esta es la carta. Ahí está, miren. Como esto que dice anexo 3 es la carta. Ahí está en la carta. Solamente hay que llenarlo. Llenarlo, poner su nombre, su NI y firmarlo. Ya está. Ya está la carta. Ahora, ¿qué más? Me pide la matriz. Aquí arriba tenemos la matriz. Ahí está la matriz. Simplemente hay que llenar los datos y ya está. El otro que me pide es el cuestionario. Aquí está el cuestionario. Este es el cuestionario. Puede ser este modelo o cualquier otro modelo de cuestionario, porque en la práctica de investigación yo les muestro un modelo, pero no necesariamente ustedes se acogen a ese modelo. Pueden tomar otro modelo de cuestionario, etcétera, ¿no? Otro modelo de cuestionario y otra tabla y otra escala Likert. Si desean, no hay ningún problema. Yo no me voy a hacer problema por eso.
porque lo que se quiere es que salga un buen trabajo, además. Aquí veo Metropolitana, ¿qué está mal esto? Metropolitana, ya está. Entonces ya está el cuestionario. ¿Y dónde está? Lo que falta aquí es la ficha de validación. Aquí está la ficha. Esta es la ficha, mire. Está todo acá. Esta es la ficha. Ustedes acá solamente llenan, por ejemplo, llenan el título de su investigación. Llenan acá el nombre, el doctor. Acá el nombre de la facultad. Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Ya está. Nada más. El resto lo va a llenar el experto. En este caso ya están los datos. Porque aquí, en este caso, como es una asignatura, yo soy el que voy a validar. Yo soy el experto acá, ¿no? Pero cuando ya salieran de la universidad, ustedes pueden seleccionar a otro experto. Incluso ahora también lo pueden hacer, si fuera el caso. No dirigirse a mí con su carta, sino dirigirse a cualquier otro docente. No hay ningún problema, no hay celo, ni recelo, ni nada por el estilo. El asunto es que tengamos este expediente de validación. Y entonces, cuando le llega el docente, va a calificar acá. Aquí va a poner, pues, aquí va a poner sus calificaciones. Ahí va a poner sus calificaciones. Y al final va a recomendar acá. En este caso, esta recomendación lo borramos ahí porque ahí es donde debe calificar el profesor experto. En base a las calificaciones que ha hecho, aquí va a opinar. Si opina que se lleve a cabo, que se aplique la encuesta o que no se aplique porque el cuestionario no cumple los requisitos, etc. Y el experto debe firmar acá. En mi caso yo tengo que firmar acá. En cada uno de los casos de ustedes. Debo firmar ahí, ¿no? Y entonces con eso ustedes ya están avalados para que apliquen su cuestionario, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese trabajito ahí. Y aquí, por ejemplo, se hace mención también a varios expertos, ¿no? Acá el doctor Santiago Saturnino Patricio Aparicio es un docente de nuestra facultad y tranquilamente también podría colaborar. Más abajo tenemos a otro profe, vamos a ver acá, aquí tenemos al profesor William Enrique González, buen colega, él como el anterior Patricio, buenos colegas, y también por acá debemos tener otro colega, igualmente aquí tenemos por ejemplo el buen doctor Justo Rueda Pérez, también colega de la facultad, ¿no? Colega de la facultad, ¿no? Bueno, y así podemos trabajar con cualquier docente, ¿no? Con cualquier docente, que sea de la facultad o fuera de la facultad, tu tío, tu sobrino, tu enamorado, de repente puede validarte tu instrumento de investigación y no hay ningún problema, ¿no? Después de eso, cuando ya apliquemos el SPS, vamos a aplicar aquí la confiabilidad del instrumento, ¿no? Esta confiabilidad justamente dice fuente, dice software SPS. Entonces ahí, en base a las preguntas que ustedes van a tener, en base a las preguntas, esa pregunta la vamos a cargar al SPS, ¿no? Y en base a los resultados que tenga de su encuesta, lo vamos a cargar también esos resultados. Y ahí le vamos a pedir al sistema que nos diga si es confiable o no este instrumento y la investigación en general. Entonces, por ahí tenemos, todo esto que le estoy diciendo es previo al capítulo 3. Previo al capítulo 3. Si no hacemos eso que le estoy diciendo, no podemos hacer el capítulo 3. Perdón, 4. 4. Los resultados. No podemos hacer nada acá porque no tenemos datos para los resultados. ¿Qué vamos a poner acá? Aquí van a ir esos resultados de la encuesta, a nivel de tablas, a nivel de ¿cómo se llama esto? Figuras, tablas y figuras.
Por acá vamos a poner tablas, figuras y comentarios. Y así cada una de las preguntas lo vamos a, así, con su tabla, su figura y su comentario. Pero en base a la aplicación de la encuesta. Si no tenemos esa encuesta, no podemos hacer nada. No podemos avanzar. Por eso que cada uno debe hacer todo esto que estamos indicando. Primero, esto del, tengan en cuenta y tomen su fotito, esto que hemos dicho, por acá. Después de esto lo hicimos acá. Eso que está ahí, ¿no? Eso es lo que deben hacer, ¿no? Y yo siempre lo domino esto, expediente de validación del instrumento. Y debemos hacer eso, ¿no? Aquí lo voy a poner en WhatsApp para que no se diga que no, el profe solamente dijo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Vamos a poner en WhatsApp también para que quede ahí por los siglos de los siglos, ¿no? A ver, un ratito ahí. A ver, ¿ya puedo o no? Nada. Ya. Entonces se llama este tesis, ¿no? Tesis 2. Tesis 2. ¿Dónde está tesis 2? Ya pues. Bueno, acá está, Villarreal. Mi sistema está bastante lento. Con esto estamos, con esta carga que voy a hacer en este momento, estamos terminando ya. Ajá. Ya está. Hacer, no, ¿cómo le ponemos aquí? Presentar dicho expediente hasta vamos a ponerle fecha aquí, hasta el 15, ¿eh? Hasta el 15/10/2021. A las 23:59. Listo. Ahí está. Correcto. Muy bien. Entonces, regresamos ahí para el cierre correspondiente. En otro momento ya estaremos interviniendo así. Profesor. Así, sí, al correo. Al correo, igual que la que le dimos, igualito, ¿eh? Igualito al correo. Igualito al correo, por favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna intervención de ustedes, por favor. ¿Me dicen? Nada, ¿no? Profesor, la plantilla que está haciendo nos puede pasar igual, porfa, en el grupo. Correcto. Igual, inmediatamente. Uh-huh. ¿Algo más de usted o de su compañera, compañeros? Nada, ¿no? Bueno, sobre la corrección de los trabajos que hemos mandado, ¿no? No sé si mañana nos puede ayudar a corregirlos, ver si están bien, qué podemos mejorar. Sería bueno una retroalimentación. Ya, ahí lo vemos. Correcto. Lo que pasa es que ustedes son tantos que Sí, es complicado. es complicado. Son 65, miren. Para ver un caso, posiblemente me tome un día. 65, en 3 meses lo he terminado. Entonces hay que seguir la pauta, nomás. Es bien complicado. Miren, estos trabajos en realidad se hacen, este tipo de tesis ahí para que todos salgamos con tesis.
generalmente se hace pues con 10, 15 personas, ¿no? Y de otra manera, así con 65, tenemos que abreviar las cosas, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Bien, no sé si hay algún otro comentario. Nada. Bueno, nos quedamos ahí. Pero mañana Gracias. vamos a ver el partido, ¿no, profesor? Claro, lógico. Así es. Así es. Entonces, hasta el próximo sábado, ¿no, profesor? Así es, correcto, así es. Quedamos así. Caso cerrado. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Profesor, cuídese. Gracias, profesor. De igual manera, Muchas gracias, hasta luego, profesor. gracias. Ujú.